Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muy buenas Buenas noches, noches, profesor. profe. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra saludarlos a todos nuevamente. ¿Qué tal han Es que acá, pasado esta semana? ¿Qué tal ese fin de semana, muchachos? Ya estamos muy bien, prácticamente profesor. a mitad Trabajando, de acabé de semana. salir de turno. Estamos Bien, iguales. profe. Bien, profe, gracias a Dios. También acaba de salir de turno y por acá con un poco de verano. Pero ahí vamos. Uy, así estamos aquí en Bucaramanga. Qué calor tan berraco, pero bueno, ahí vamos, toca hacerle. Lo que haga Dios está bien hecho. Toca saberlo llevar. Exactamente. Sí, Entonces, señor. muchachos, seguimos entonces con con estas clases de transporte especial de pacientes. Hoy vamos a hablar de seguridad vial, en transporte asistencial, ¿cierto? De todo lo que tenemos que entender, nuevamente, en la parte legal, de la parte de habilitación. Vamos a profundizar un poquito más en esta partecita, porque pues a veces es engorroso, pero hay que tenerlo claro y entenderlo, y sobre todo que nosotros como actores viales, también como conductores o como operadores, tenemos que tener claras ciertas cositas que vamos a tener en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno vial y en todo lo que vamos a desarrollar como operadores APHs y de ambulancia o de servicios de emergencia, que son cositas que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento, y que sobre todo que si las cumplimos a cabalidad y con las normas como tiene que ser, vamos a evitarnos muchos problemas y muchas condiciones que quizás después podamos lamentar, y sobre todo esa partecita legal que a veces es bastante fuerte o bastante engorrosa en cuanto a cosas que tenemos que presentarnos y hacer, pues quizá a veces por no o hacer las cosas, por obviarlas o simplemente por no tener el conocimiento. Recordemos que en Colombia hay algo que dice que el no conocimiento, la norma no exime de la culpa, ¿cierto? Entonces es importante tener claro toda esta partecita, y por eso somos enfáticos y bastante repetitivos en esto, porque quiero que les quede bastante entendido y claro. Entonces, muchachos, seguridad del paciente. Recordemos que el traslado de un paciente es un traslado de una extensión a donde se debe disminuir el riesgo de ese paciente, ¿cierto? O sea, el traslado del paciente es una extensión de esa parte hospitalaria, que se llama extrahospitalaria, y es la seguridad y lo que nosotros podemos brindarle al paciente mientras que es llevado o atendido a un centro asistencial de mayor complejidad, ¿cierto? También es una protección de la persona, pues una protección personal, ¿cierto? Garantizar que el entorno del trabajo, tanto para mí, para mis compañeros, para mis familiares, para el paciente y para todos los actores viales externos, sea seguro, ¿cierto? Que sea de proteger y no de atentar como tal. Y para eso también la prevención de siniestros, es decir, lo que les hablaba a ustedes en las clases pasadas, el hecho de que nosotros vayamos en un vehículo de emergencia que tenga luces y sirenas, no quiere decir que yo voy a pasar por encima de todo el mundo. La idea es prevenir y no causar más daños y más siniestros, No ¿cierto? causar, digamos, un accidente como muchas ambulancias que por ir rápido y porque el paciente está mal, entonces en vez de se accidentan, hacen Exactamente, accidentes de tránsito ya pasados del límite. exactamente. Recordemos que nosotros llevamos un vehículo que tiene luces y sirenas, y eso estresa a los demás actores viales, a la gente, al que va a cruzar, al que está en el semáforo esperando para cambiar, sea peatón o sea vehículo, moto, bicicleta o lo que sea. Entonces eso siempre va a ser, escuchar una sirena siempre va a alertar, y a veces esa alerta que produce esa sirena va a causar otro accidente o algo peor, ¿cierto? Y más si el conductor viene con una velocidad excedida o viene subiéndose a los andenes o andando en contravía, etcétera. ¿Listo? Y recordemos que todo esto tiene una responsabilidad legal, penal y civil. Es decir, si yo soy el responsable, yo soy el que voy a tener que responder, el que voy a tener que presentarme, la empresa obviamente también, pero siempre recuerden ustedes, muchachos, que en salud la responsabilidad siempre va a ser unipersonal o civil. ¿Claros? Somos responsables de nuestras acciones ante cualquier tipo de situación que hagamos, pensemos, digamos o actuemos. Entonces, esto es algo muy importante de todo lo que hablemos nosotros, para tenerlo extremadamente en cuenta, sobre todo en la parte de prestación de servicios de salud. Entonces, los objetivos es fortalecer esa comprensión en la seguridad asistencial, que ustedes comprendan y entiendan esto, ¿cierto? Eh, es entender esa relación directa entre la calidad de lo que yo voy a prestar, ¿cierto? En esa relación directa entre seguridad vial y calidad de prestación de servicio, que el hecho de que yo esté prestando un servicio de salud
corrigiéndome la expresión, no es que me voy a querer el chacho porque yo sea el paramédico o porque yo sea el tripulante de la ambulancia, entonces yo voy a venir a hacer cualquier cosa y no importa. Y la calidad del servicio, la calidad de mi servicio, la calidad de mi conocimiento y la calidad de mis acciones siempre deben estar por encima de cualquier ego, de cualquier situación en la que vayamos a presentar. Recordemos que siempre es salvando vidas, ¿cierto? Entonces, siempre nosotros lo que vamos a hacer en el actuar de la seguridad y el transporte de pacientes es salvar vidas. Y si estamos hablando de salvar vidas, es que mi conocimiento, lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo estoy estudiando, lo voy a poner en práctica para eso, para siempre estar pendiente de lo que estoy haciendo y de que lo estoy haciendo, lo estamos haciendo con personas y es salvar vidas, muchachos. Algo que tiene que quedar muy claro en la prestación de servicios de salud y sobre todo en lo que nosotros hacemos como APHs, que somos los primeros respondientes en la atención de esos pacientes. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo vea y todo lo que yo actúe va a repercutir directa o indirectamente en la salud del paciente. Y sobre todo, muchachos, recordemos que hoy en día todo el mundo tiene un celular a la mano, todo el mundo tiene esto a la mano, ¿cierto? Entonces, el celular en la mano, ¿qué va a pasar cuando yo llego? Van a empezar a grabar. Y es ahí donde yo tengo que centrarme en que ya hoy en día, ¿cierto? Hoy en día nosotros tenemos que fortalecer esa parte de olvidarnos lo que estamos haciendo y enfocarnos en lo que estamos haciendo con el paciente. El externo es el externo y acá lo que estoy enfocado, siempre con profesionalismo, ¿cierto, muchachos? Muy importante esto. El marco normativo, simplemente las leyes que nos rigen a nosotros como prestadores de servicios de salud, es lo que nosotros vamos a enfocarnos en ese marco normativo. ¿Alguien nos quiere decir algo? Que encendieron el micrófono. Profe, sí, buenas noches, para saludarlo a usted y a todos los compañeros y para decirle que estoy unido al grupo. Gracias, William, buenas noches. Gracias, profe. Vale. Leonardo, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, buenas noches a todos, muchachos. Profe, a ver, de pronto voy a entrar en una polémica ahí con todos los compañeros, profe, en un sentido de que las normas legales y todo sobre lo que se habla de seguridad del paciente y la seguridad que nosotros debemos de tener en las vías, manejando una ambulancia, ¿cierto? Ajá. Y a veces, como dice usted, la sirena, las luces, pues no nos da la potestad de pasar por encima de todo mundo, ¿cierto? Que debemos de cuidar y salvaguardar la vida tanto de la tripulación que va en la ambulancia como del paciente. Muchas veces las acciones de afán que hagamos pues no garantiza de que un paciente se salve, pero tampoco garantiza de que esa primicia y esa rapidez con que actuemos a llevar un paciente a un centro asistencial donde le brinde una atención más profesional le salve la vida, ¿cierto? En base a eso, yo llevo 15 años, yo tengo 54 años y llevo 15 años manejando ambulancias, en las cuales he vivido muchas experiencias, tanto buenas como malas. He tenido varios accidentes y en esos accidentes pues, he salido avante y han sido accidentes en los cuales han sido accidentes pendejos, no han sido accidentes con pacientes, por la primicia de los pacientes. Y la satisfacción que me llevo es que he salvado vidas por la pericia y la rapidez que he manejado el carro y he llegado a mi punto de llegada. Nosotros así hacemos rápido o despacio cuando nos montamos en un vehículo, estamos expuestos a cualquier accidente, sea que nosotros lo causemos o sea que otro carro, por ende, lo cause y nos produzca un accidente. Pero les vengo al caso. Si manejamos en una autopista, si manejamos en una vía y resulta acontece que llevamos un paciente bastante delicado que prima llegar a un centro asistencial y nosotros podemos tomar la determinación de meternos en una contravía o meternos por un carril de un Transmilenio o un microbuses, ahora que están exclusivamente para ellos. ¿Por qué no hacerlo? Con todos los cuidados que nosotros tenemos. Es que el que maneja una ambulancia o un carro de bomberos, creo que para eso se capacita, para tener esa experiencia y tener esa capacidad de tomar esa determinación con todos los cuidados del caso, pero también teniendo en cuenta que vamos a salvar una vida.
Entonces, Ujú. a raíz de eso, y lo he hecho, se los cuento compañeros, lo he hecho, he manejado en ciudad y he manejado en autopistas. En las ciudades muchas veces los trancones se generan por los semáforos. Y en un semáforo mucho, cuando oyen las sirenas y ven las luces, pues se hacen a un lado, otros se pasan el semáforo, ¿cierto? Para poderle dar vía a esa ambulancia, porque hoy en día pues son un poquito, son las personas que están siendo más conscientes de que cuando uno va con una sirena y las luces encendidas, todo el mundo cataloga que va con una persona urgente, ¿cierto? Llegado a ese caso, pues le dan vía. Pero si no le dan vía o no hay esa opción de que le den vía y hay la opción de tomar un carril que sea en contravía o en una autopista, por ejemplo, uno meterse por la verma, meterse por un ladito donde uno pueda pasar, pues para minimizar ese espacio, pues yo creo que son experiencias que uno debe realizar. No esperar entonces porque está el trancón y no me debo de meter por este sitio o no me debo cruzar para ir en contravía, entonces, no, pues entonces esperemos a que nos suelten el trancón y esperemos. Se nos murió el paciente porque no tomamos esa determinación, porque la ley nos cohíbe de eso. En ese caso yo considero, profe, que muchas veces pues las personas que llevamos recorrido en esto, en el manejo de ambulancia, muchas veces somos suspicaces y digámoslo así, temerarios en ese sentido, y Ujú. realizamos cosas que legalmente y bajo la vista no son debidas de hacer. Pero realmente uno en una situación de esas, pues toma la determinación de hacerla y es gratificante cuando uno ve los resultados, que es salvar una vida. Si pasa un Ok, accidente bajo una determinación de esas, pues sí, uno va sujeto a ese riesgo, pero muchas veces, pues uno a veces también se enfoca en salvar la vida de la persona que lleva ahí ok, atrás. listo, Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, hace unos días tuvimos digamos que un rifirrafe entre este tipo y Pablo y Henry y William. Varios comentábamos acerca de ese tipo de situaciones, pero Leonardo tiene razón en parte de lo que dice. Claro, siempre la idea es tratar de salvaguardar la vida y en muchos casos, lo digo por Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que tienen carriles exclusivos de transporte eh, masivo, digámoslo así, y en muchas ocasiones tomamos la determinación de tomar ese carril. Pero recordemos, muchachos, en una de las clases, y ahorita vamos a recalcarlo también, que estas acciones de tránsito en las cuales yo tomo decisiones y esa decisión conlleva, como decía ahorita el compañero Leonardo, a un accidente, la responsabilidad va a ser directa del quien tomó la decisión, en este caso el conductor. Y recordemos que no solo llevamos la vida de un paciente, sino que también llevamos la vida del médico o de mi compañero, llevamos la vida del familiar y mi propia vida, aparte la del paciente. Entonces, son acciones que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones a veces generan accidentes y la responsabilidad directa es de quien toma la decisión de hacerlo. Henry, buenas noches, me habías hablado, ya le doy paso a Pablo. Buenas noches, Henry. Profe, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Un cordial saludo a usted y a los compañeros. Gracias. No, aquí hacer una acotación. Aquí en Bogotá es muy claro que si usted se mete en una ambulancia o en un vehículo de emergencia sin haber Ujú. solicitado la autorización debida al operador de Transmilenio, va a ser parado por la autoridad de tránsito y le van a poner su comparendo. Pero hay un caso específico que le quería comentar. Una ambulancia, bueno, iba en supuesta urgencia, no llevaba el código de Secretaría de Salud, no llevaba paciente, parece que iba hasta ahora a recoger el paciente. En algún momento se mete en Transmilenio y por estar pasando entre los buses atropella a alguien que se quería colar en Transmilenio. Ok, Esa persona muere. Entonces, para quien decía ahorita que uno va en urgencia, la ley no mira eso porque la responsabilidad está en este momento sobre el conductor por un homicidio, ¿sí? Porque exacto. incumplió la norma de sobrepaso a carril de Transmilenio. Uno, cuando llegó la autoridad de tránsito, lo primero que le preguntan a uno, ¿cuál es el código de emergencia que trae
de certificación. Y lo segundo, le preguntan a uno, ¿quién autorizó el ingreso? Y a uno le preguntan, cuando uno es operador de comunicaciones, uno llama a la central de Transmilenio, uno tiene que decir desde qué estación entra hasta qué estación va, placas del vehículo, y quien está en la otra central le responde a uno con un número de autorización y un número de cédula. Entonces, ¿a qué voy con eso? Pues de pronto el conductor de la ambulancia tenía buenas intenciones, eso no lo dudamos. La persona que atropelló estaba en un sitio indebido y se estaba colando. Sin embargo, digamos, la responsabilidad legal que se le vino a esa persona fue grandísima, incluso a la empresa de la ambulancia, porque después pues se verificó que incluso la tarjeta de operaciones no decía ambulancia, sino vehículo de carga, ¿sí? O sea, digamos, se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces yo quería decirle a los compañeros siempre que la experiencia aquí en Bogotá, al menos, no sé en otros lados porque poco he manejado en otros lados, es que es mejor cumplir con todas las determinaciones de ley. Muchas gracias, Ok, profe. Henry. Muchas gracias, Henry. Buen aporte. Mire lo que dice Henry, muy cierto. Una decisión de invasión de carril de Metrolínea sin autorización y generó un accidente y una muerte de un peatón, desafortunadamente. Pablo, buenas noches, lo escuchamos. Yo, profe, muy buenas noches. Buenas No, noches. es un excelente tema de discusión, la verdad que sí. Sí. Sobre todo porque en esto nosotros encontramos a los viejitos, a los que apenas están desgomando y a los que verdaderamente pues acatan como tal la legislación vigente. El meterme, lo digo por casos muy conocidos en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, donde esas acciones de yo tomé la decisión de meterme en contravía, ha llevado a que con las ambulancias se hayan atropellado a un sinnúmero de personas y muchas personas han muerto atropelladas por las ambulancias que iban en supuestas emergencias. Exacto. El delito que se tipifica en ese caso es el homicidio culposo y eso no tiene nada. El solo hecho de que usted se meta en contravía, ya eso se puede tipificar como tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque usted, Exacto. para poder tener la licencia de conducción, tuvo que haber hecho un curso que lo certifica como que es apto para hacerlo. Y en el curso le enseñan a usted, no se puede meter, no se puede pasar en contravía, no puede ir en contraflujo, no puede. Y si usted lo hace, ahí no vale, hasta el año 91 existía una cosa que era la ley del buen samaritano, y era que a usted lo cogían en un juzgado y le decían, bueno, sabemos que usted lo hizo con buenas intenciones, entonces uno se salvaba. Ya en este momento es, si no se podía meter porque se metió, entonces sencillamente asuma toda la responsabilidad que se le viene encima, más aún si es ambulancia. Yo soy Exactamente. claro, yo lo digo porque tengo una experiencia muy maluca de 7 muertos, así de sencillo. Nosotros veníamos de una movilización en Pereira, rumbo a Cali, más de 80 personas, máquinas de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Fiscalía, y en un momento a otro el remolque que venía con los equipos de rescate se soltó de uno de los carros y se dio de frente contra un vehículo que venía en contraflujo. Pues muy rescatistas todo, muy bomberos todo, muy todo lo bueno que ustedes quieran, pero fueron 7 muertos y había que responder por ellos. Entonces Exacto. ahí sí es claro, la ley es la ley y eso no hay absolutamente nada que lo exonere a uno de cometer ese tipo de cosas. Si usted se mete por un... obviamente hay cosas, por ejemplo, miren, no sé si se dio cuenta de lo que pasó el fin de semana por allá en una vía de Boyacá, donde unos iban en un paseo de motos y se metieron en un contraflujo y venía un conductor borracho y ahí la matazón más berraca, como 4 motociclistas muertos y el resto tirados por todos lados. La primera que dice, Exacto. es que venía borracho, sí, pero ¿quién venía en contraflujo? Exacto. Entonces, ahí sí, no hay tutía que valga, no es que a mí me parezca, no me parezca, sencillamente las leyes hay que cumplirlas y no hay nada que hacer, se cumple o no se cumple. Gracias. Exacto, así es, Pablo. Buenas noches. Pues sí, son, digamos que eventos. Yo también les comparto una situación que nos sucedió una noche en un código rojo. No iba conduciendo yo ese día iba de tripulante 2, no estaba conductor, y el compañero conductor tomó la vía del Metrolínea aquí en Bucaramanga, vacío, no estaba en funcionamiento la vía del Metrolínea porque eran las 3:30 de la mañana, y
en la carrera 15 con calle 56 se voló el semáforo en rojo porque íbamos hacia una urgencia vital certificada con código de autorización, pero desafortunadamente un habitante de calle no vio la sirena. Nosotros, pues el compañero tampoco lo vio y él se arrojó hacia la ambulancia y el choque fue, la estrellada contra el tipo fue tenaz, tanto así que el cuerpo se desmembró de la velocidad a la que iba el vehículo y fue una situación bastante lamentable. El compañero, independientemente de la emergencia que llevábamos, no tenía por qué haber estado andando por el carril del Metrolínea, tomó la decisión y la determinación de hacerlo, y eso le conllevó una representación legal bastante fuerte, y en este momento está preso por, lo que decía el compañero Pablo, homicidio culposo. Entonces, muchachos, esto es para de verdad tenerlo muy en cuenta. La normatividad es clara, las mismas normas de tránsito que rigen a los vehículos particulares rigen a los vehículos de emergencia, única y exclusivamente es las unidades visibles y sonoras, luces y sirenas, que es lo que nos diferencia en cuanto a esto, y que trasladamos pacientes en condiciones especiales o personas en condiciones especiales de salud, pero nos rige exactamente la misma norma y es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces, muchas gracias, compañeros, por los aportes. Leonardo también, en parte, tiene razón. Yo también muchas veces tomé contravías, yo también muchas veces me subí por andenes pensando en salvar pacientes y todo eso, pero hoy en día, como dice Pablo, la situación legal y la situación de responsabilidad civil y penal es muy clara. Nosotros somos, vamos al volante de un vehículo de emergencia y somos 100% responsables de las vidas que llevamos sobre ese vehículo o dentro de ese vehículo y de lo que pueda pasar externamente con eso. Entonces, muchachos, claros con eso, y muchas gracias, muchachos, por los aportes. Entonces, el transporte asistencial, como lo decíamos ahorita, es un proceso crítico de salud, ¿cierto? Entonces, la condición de lo que llevamos ahí, o del paciente que llevamos, es vulnerable, ¿cierto? Entonces, el paciente que es transportado en esa ambulancia debe ir en las mejores condiciones a favor de su salud, ¿cierto? Los riesgos del traslado son los factores externos, lo que hablábamos ahorita. Las luces y sirenas alborotan, ahuyentan, asustan, estresan a los demás actores viales, y es ahí donde el conductor de ese vehículo de emergencia debe tomar decisiones de manera rápida, acertada y sobre todo bajo las normas. Los eventos adversos potenciales, que se le lesione el compañero, que se le lesione el familiar, que le causemos lesiones adicionales al paciente o que causemos un accidente externo y causemos lesiones. Y el enfoque asistencial es que el vehículo es un medio de transporte de una unidad de cuidado intensivo móvil o de cuidado intensivo integral. Es decir, esa unidad que llevamos ahí no es para transportar papas, yucas, ni plátanos, ni nada. Ese carro de bomberos no es para llevar solo mangueras, es para ayudar a salvar vidas. Ese vehículo de defensa civil lleva personal que va a extinguir o ayudar en la situación de un incendio forestal o de cualquier tipo de manifestación, o esa ambulancia que tenemos ahí, ese transporte de pacientes es para llevar una vida o salvar una vida, ¿cierto? Ya sea un traslado programado o sea un traslado de emergencia. Entonces, el enfoque es importante, que es un enfoque asistencial, un enfoque de traslado de pacientes, un enfoque de vehículos de emergencia. Entonces, claros con esto, muchachos. La seguridad vial garantiza la continuidad del cuidado. O sea, si yo traslado a mi paciente seguro, ese paciente posiblemente va a llegar a un centro asistencial donde va a recibir una mejor atención. Pero si yo traslado a mi paciente en unas condiciones inseguras, ¿cierto? Previniendo esos daños, previniendo esas situaciones que le puedan causar aún más lesiones al paciente o al personal que llevo dentro de la ambulancia, ¿cierto? Entonces, evitar las lesiones o complicaciones del paciente es primordial. Eso es uno de los objetivos. Que ese traslado se realice con calidad. ¿Y qué es un traslado con calidad? Un traslado con calidad no es el que llegó más rápido a la clínica y fue el que más rápido se metió a pelear con las enfermeras para que le den una camilla. No, el traslado de calidad es calidad del servicio, calidad de mi transporte, ¿cierto? Calidad de mi atención como operador de la ambulancia, sea conductor, sea enfermero, sea médico, ¿cierto? Y que sobre todo esa integralidad del servicio es asegurar que el paciente reciba la atención necesaria, la atención de calidad y sobre todo seguro durante todo el trayecto. O sea, la seguridad vial no es solo la seguridad de lo que yo llevo, sino de lo que yo hago, sino de lo que yo llevo, ¿cierto? Que mi paciente llegue seguro. La idea de un transporte asistencial de ambulancias no es correr. La idea de un transporte asistencial de ambulancias es seguridad para el paciente. Que si el paciente acabó de salir un paciente de una laparotomía exploratoria y contrataron el servicio de ambulancia para que el paciente sea llevado a su casa. Si el paciente acabó de salir de una institución de salud, vamos a poner claro el ejemplo, acabó de salir el paciente de una institución de salud, ya con una historia clínica finalizada, con un procedimiento médico realizado, una cirugía, y el paciente va para su casa. Muchos de los compañeros de ambulancias encienden la sirena
¿Para qué? ¿Cuál es la gravedad de ese traslado? ¿O para qué tengo que encender una sirena si voy a trasladar a un paciente que salió de una institución de salud a su casa en una situación de no gravedad? Es ahí donde yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta que el encendido de ese tipo de situaciones de traslado de pacientes debe realizarse enfocado en lo que voy a realizar. Ya es muy diferente si yo estoy recogiendo un accidente de tránsito y lo voy a trasladar a la institución y el paciente reviste una gravedad vital. Pero si es el paciente el cual va estable, no necesito encender esa sirena, no necesito llegar ensirenado a ninguna parte. Claro, muchachos. Esmeralda, buenas noches, te escuchamos. Pues, profe, yo tuve un caso, pues cuando yo fui a tener mi hija menor, era una paciente, tenía yo apenas 31 semanas de embarazo y pues iba a la ambulancia normal porque me iba con muchas contracciones. Ya después fueron empeorando, ya me quedaba sin aire, ya no tenía, digamos, la saturación no estaba normal, el ritmo cardíaco de la bebé tampoco estaba normal, entonces ahí sí aprendieron la ambulancia, pues las sirenas, y se fueron demasiado rápido que incluso mi papá cuando llegó a Río Negro, Antioquia, se asustó porque pues por irse tan rápido, pues casi nos vamos con un voladero. Entonces, pues, solo que uno tiene que ser como más prevenido en el caso, ¿sí me entiende? Digamos, el paciente, digamos, esté demasiado crítico, ya ahí sí se prende la sirena y la persona viendo la sirena, ellos mismos abren campo, no hay necesidad de uno meterse así como una comparación a lo bruto, sino que ellos viendo que van con un accidentado o va la sirena así sonando durísimo, así como suena, la gente es consciente, llevan un herido, llevan a alguien grave, bueno, abramos vía. Pues, pues, digo yo, no sé qué opinan mis compañeros, pero sí me parece, digamos, falta de respeto porque pues yo tuve una fractura de brazo derecho por el movimiento de la ambulancia, que me fui para un lado durísimo y pues el médico que iba ahí al lado conmigo no me pudo coger y me lastimé. Imagínense en el caso de Esmeralda, se lesionó un brazo por una maniobra brusca realizada por un conductor. Entonces, mira, ahí está Esmeralda mostrándonos el bracito fracturado, imagínense. Entonces, muchachos, gracias Esmeralda por compartir tu experiencia. Es algo que en el traslado de pacientes se presenta mucho y es la decisión o la acción de encender una sirena sin revestir gravedad en el traslado, ¿cierto? Muchas veces, en muchas situaciones, encienden sirena por llegar a un accidente de tránsito y lo único que hay son latas. ¿Y qué pasó en ese trayecto? ¿Qué pasó en ese traslado de la base donde estaban al accidente de tránsito ensirenados? ¿Quién sabe ustedes qué tantas cosas pudieron haber sucedido por simplemente ir a llegar a ese traslado? O si llegaron al traslado y encontraron que era una lesión, una fractura de muñeca de cúbito y radio, no abierta, no expuesta, simplemente se inmovilizó y se traslada el paciente a una unidad asistencial. ¿Qué necesidad hay de encender la sirena para ese traslado? Y es ahí donde yo quiero que ustedes, las personas que trabajan en esa parte asistencial o vamos a trabajar en esa parte de atención prehospitalaria, que esto es muy importante tenerlo muy en cuenta, toda la parte legal, es que la responsabilidad es, como decía el compañero Pablo ahorita, única de la persona que tomó la decisión de hacerlo, ¿cierto? Y tenemos que pensar en los actores viales, por eso lo que hablábamos la clase pasada, una de las clases pasadas del plan estratégico de seguridad vial de cada una de las empresas, eso es lo que hay que aplicar y lo que hay que hacer, cumplir las normas, acatarnos a esas normas y hacerlo de la manera correcta. Y ojalá que toda esa parte de mala imagen que tenemos con ambulancias a nivel nacional, porque es que no solo es Bucaramanga, no solo es Bogotá, no solo es Cali o Medellín o Barranquilla, etcétera, el punto a nivel nacional es que las ambulancias son esos porquerías que van a toda y van a matar más gente. Entonces, eso quizás lo que nosotros como atención, como APHs y como trabajadores de la salud en la parte de ambulancias, tenemos que empezar a cambiar para que la gente no nos vea como los que vamos a matar más gente, sino los que vamos a salvar vidas. Henry, ¿nos querías decir algo? Profe, mire, hay veces que uno toma decisiones, como decía el compañero hace un rato, pero uno no sabe la responsabilidad al tomar esa decisión, lo que le puede traer. No hace mucho tiempo aquí en Bogotá hubo un evento, era un horario de día, no era hora pico. Una persona de una ambulancia decide usar el carril de Transmilenio
Los carriles regularmente son de un solo vehículo, pero cuando se llega a las estaciones donde hay descarga, se abre a dos. No sé por qué el operador de ese vehículo tenía visual y todo, se metió por el lado izquierdo del bus. De hecho, que hay una prioridad para poder sobrepasar los buses y es un manejo de luces que uno tiene que aprender. Y en el momento en que se metió, se reducía el carril. La conclusión de la operación fue que la ambulancia paró contra un articulado y la persona médico que iba en el lado derecho fue amputada finalmente de una de las extremidades y creo que la otra quedó lesionada. Obviamente ahí ya viene la cuestión legal hacia el operador, ¿no? Pero imagínense dejar Claro. un compañero que de por vida no va a poder hacer su trabajo, ¿sí? Por una acción que, como dijo nuestro otro compañero, fue totalmente el que manejaba. Uno decidió hacerlo, ¿no? Entonces, esas son cosas que a uno le deben quedar ahí, no es no es estar criticando las situaciones, sino estar aprendiendo de las situaciones para que no le pase a uno lo que le pasó a otra persona, ¿no? Ujú, exactamente. Eso es algo, mire la experiencia y lo que nos cuenta Henry. Simplemente la mala decisión del compañero de tomar una vía que no tenía que tomar en la hora que no tenía que hacerla, le causó la amputación y la lesión permanente a un compañero. Entonces, muchachos, lo que llevamos nosotros dentro de nuestra, es repetitivo lo que digo, pero lo que llevamos ahí son vidas, compañeros que tienen familia, que tienen vida, que tienen muchas cosas y mucho futuro. Entonces, es decisiones que tomamos a veces no tan acertadas que conllevan a situaciones de responsabilidad y sobre todo morales, porque no es solo la responsabilidad civil o penal de llegar a responder, bueno, sí, yo soy el culpable porque tomé una mala decisión, también es la parte moral. Yo lesioné a mi compañero, yo lo dejé inválido, lo dejé, bueno, de cualquier manera. Entonces, muchachos, ojo con esto. Recordemos un paquetico este normativo en salud para habilitación y estándares, ¿cierto? La resolución 3100 del 2017, que define las condiciones de habilitación para cada uno de los prestadores de servicios de salud en Colombia, que fue modificado por la resolución 544 del 2023, las cuales actualiza ciertos estándares y cierta parte de funcionamiento en cuanto a parte económica y sobre todo a esa escogencia del personal, ¿cierto? La ley 2187 de 2022, que es la de la autorización del DEA en espacios públicos y privados y que también habilitó a los cuerpos de bomberos voluntarios y bomberos oficiales de Colombia al traslado de pacientes, es decir, que los bomberos ahora pueden contar con esos servicios de habilitación de ambulancias, también con personal capacitado y todo, porque pues antes los bomberos eran simplemente la parte del enfoque, pero ahora también tienen habilitación para traslado de transporte de servicio de traslado de pacientes, ¿cierto? Entonces, importantísimo también conocer este tipo de leyes. La habilitación de los servicios son esos ciertos requisitos, como lo hablamos la vez pasada, que tiene que cumplir cada una de las empresas para poder prestar los servicios de salud en todo el territorio nacional. Es algo que siempre va a tener que tener una empresa para toda la prestación de servicios, ¿cierto? Marco normativo en tránsito. Volvemos a repetir lo mismo, pero es importante que lo tengamos. Ley 769 del 2022, el Código Nacional de Tránsito, el cual nos rige a todos los conductores a nivel nacional, ya sea vehículos de emergencia, públicos, privados, camiones, etcétera, ¿cierto? Esa es la ley que nos rige y la cual tenemos que cumplir. La 1883 del 2010, que reformó el Código Nacional de Tránsito y fortalece la seguridad y los procedimientos de control, ¿cierto? Y la ley 2251 del 2022, que es la ley Julián Esteban, ¿cierto? Que prioriza la vida, reduce los límites de velocidad. Esta ley se implementó y esta ley ha hecho muchas modificaciones, ¿cierto? Reguló los límites de velocidad en ciudad, reguló los límites de velocidad en carretera, en autopistas, en túneles, en pasos de desnivel, ¿cierto? Y sobre todo el endurecimiento de los requisitos para la licencia, ¿cierto? Antes uno y sacaba una licencia, a cualquier persona le dio una licencia. Hoy en día tiene un procedimiento diferente. Si se realiza bien o si se realiza mal, independientemente de eso, siempre la prioridad de esto es reducir la accidentalidad. Que quizá en Colombia no sé qué tanto haya ayudado o no, pero pues la accidentalidad no es que haya reducido de manera significativa. Al contrario, pienso que ha incrementado muchísimo y es aquí donde nosotros como actores viales de seguridad en cuanto a traslado especial de pacientes tenemos que ser mucho más activos y mucho más seguros en lo que estamos haciendo referente a este tipo de situaciones, porque les repito, la responsabilidad va en cada uno de los conductores de ese vehículo de emergencia.
Entonces, las obligaciones empresariales en la gestión del riesgo vial, vamos a desglosar un poquito esto. El servicio habilitado, ¿cierto? Es mantener vigente todos los registros y permisos y estándares de habilitación, lo que contó Henry ahorita. Resulta que la ambulancia no figuraba como transporte asistencial de pacientes, sino como transporte de carga. Gravísimo. Esa empresa está utilizando un vehículo registrado para una situación, el cual lo acondicionaron y lo pusieron a moverse como una ambulancia. Y cada ambulancia en Colombia debe tener un registro de habilitación que lo da cada una de las secretarías de salud, de cada uno de los departamentos, ciudades, municipios, donde esté. Y esa habilitación se debe cumplir. También las ambulancias seguras. Hablábamos en las clases pasadas de ese checklist que yo tengo que realizarle a esa ambulancia. ¿Quién es el responsable de sacar la ambulancia al parqueadero de la empresa? El conductor. Y si el conductor no revisó las condiciones de seguridad, como el caso que contó el compañero Pablo hace unos días del carro que le botó los tubos encima, y casi ocasiona, pues no ocasionó lesiones, pero sí ocasionó un accidente y vienen las responsabilidades. Entonces, la responsabilidad directa de la persona que sacó el vehículo es el conductor, ¿cierto? Y ahí para atrás todas las responsabilidades que conllevan a los chequeos de seguridad, registros de mantenimiento, fluidos y todo lo que tiene que ver con un vehículo. La ambulancia es un vehículo para trasladar pacientes y para trasladar personas. Y si esa ambulancia, imagínense, si un carro que transporta papas va sin frenos, o imagínense una ambulancia sin frenos o una ambulancia con fallas mecánicas graves que pueden ocasionar un accidente y lesionar más al paciente y a los familiares y al médico y al personal que lleva ahí. Entonces, cada una de las empresas tiene un plan estratégico de seguridad vial, que lo hablamos la vez pasada, lo desglosamos, lo entendimos, lo explicamos, ¿cierto? Ese plan de seguridad vial que cada empresa está en la obligación de implementarlo y cumplirlo, y cada uno de los empleados de cumplirlo, ¿cierto? Y sobre todo una capacitación continua de cada una de las empresas, su responsabilidad empresarial, en todo lo que tiene que ver con seguridad vial, con atención, especialmente si hablamos de pacientes, con las nuevas normas que vayan saliendo vigentes de cada una de las situaciones que se vayan presentando en cuanto a cambios de normatividad de tránsito, de normatividad de procedimientos, de normatividad de traslado, de normatividad de actualización de ambulancias, etcétera. Entonces, obligaciones empresariales que cada uno de nosotros como empleados tenemos que cumplir y hacer que la empresa las cumpla. Entonces, la conducción defensiva, ¿de quién es la responsabilidad? Del conductor, ¿cierto? Entonces, ese conductor que va al volante de ese vehículo es el responsable de todas las vidas que llevan esa ambulancia. Entonces, él tiene que proteger su vida, proteger su integridad, pero también proteger la integridad de los que lleva atrás y el que lleva al lado, ¿cierto? Uso de señales, aplicación técnica y oportuna de señales sonoras y luminosas. Aquí es donde yo quería que entráramos en detalle y hablaba, les hacía la brebocas ahorita referente a eso, y es que las señales luminosas se deben utilizar en ciertos parámetros y las ciudades, las sonoras en otras prioridades. Entonces, yo quiero que ustedes, yo sé muy bien cómo se utilizan, pero quiero que ustedes me digan cómo están usando esas señales sonoras o si saben cómo es el correcto uso de las señales luminosas y señales sonoras. Entonces, ahí les hago la pregunta a ustedes, ¿quién me quiere responder esa pregunta? Profe, permiso para hablar. Cuénteme, Henry. En el caso de Bogotá, nosotros estamos obligados en cualquier desplazamiento a llevar luces si no es una emergencia. Muy bien. Entonces, que fuimos de la base A a la base B, no vamos en ningún llamado. Igual tenemos que llevar las señales luminosas indicando que va un vehículo de emergencia, cumpliendo todas las normas y sin acosar a la gente con alarma, ¿no? O con uso de los dispositivos sonoros. ¿Cuándo se usan los dispositivos sonoros? Cuando vamos en desplazamiento en emergencia, ¿no? Y ahí pues ya vienen diferentes, digamos, usos de timbres, ¿no? En el caso de los camiones, pues tenemos el horny, que suena como fuerte, como un tren, y las cornetas, ¿no? Más que para acosar el tráfico, es para indicar que va un vehículo grande acercándose o a un cruce o a una zona peligrosa, ¿no? Digamos que son 13 toneladas en el vehículo que nosotros nos desplazamos, moviéndose a la velocidad pues que permite el flujo y la vía por donde uno va. Esa es más o menos, digamos, las condiciones en que manejamos las señales sonoras y las señales lumínicas, señor instructor.
Bueno, muchas gracias, Henry, por la aclaración. ¿Alguien más quiere hacer la aclaración antes de que yo les describa cómo realmente, o como lo vemos, parte de lo que dice Henry, ¿es cierto? ¿O alguien más sabe cómo es el uso correcto de las partes sonoras y luminosas? Todos aquí somos conductores de vehículos de emergencia, muchachos. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Wilmer Rodríguez, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Lo que tenemos conocimiento para manejarlo de las luces es cuando uno va con paciente estable, va de institución a otra institución, y para Ujú. encender la sirena cuando vamos con un paciente crítico. Muy bien, exactamente. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Muchachos, ¿alguien más quiere decirnos algo? Que vi por ahí que alguien activó el micrófono. Yo tengo entendido que también los sonidos que manejamos en la sirena tienen unos significados. Se maneja uno para autopistas, se maneja uno para semáforos y se maneja otro para el ingreso al hospital para que le abran porterías a uno y uno ingrese más Muy bien, rápidamente. Leonardo. Sí, señor, así es. Son diferentes tonalidades, son 4 tonalidades de desplazamiento de sirena. Hay unas que traen 6 tonalidades, que pues la verdad es relativa porque ya viene por normatividad internacional las 6, pero las 4 tonalidades de desplazamiento son una y las 2 formas de desplazamiento con dispositivos luminosos son otras, más o menos para recordar a los compañeros que lo tengan en cuenta. Dispositivos luminosos, 2 tipos de dispositivos luminosos. Tenemos la baliza delantera y la baliza trasera y los dispositivos laterales de desplazamiento. Muchachos, cuando yo voy en un desplazamiento sin paciente, como decía Henry, voy a desplazar mi ambulancia del punto de la base A la base B sin paciente y sin ningún tipo de emergencia, únicamente tengo que activar los dispositivos luminosos laterales y frontales, es decir, las luces intermitentes blancas y rojas. Cuando voy a llevar un paciente sin ningún tipo de gravedad o llevo algún paciente en la ambulancia, tengo que activar luces laterales y luces de balizas frontales y traseras. Ya es cuando llevo paciente, o sea que yo enciendo las balizas de luces sin paciente sin gravedad, cuando llevo un paciente sin que no reviste gravedad. Y las luces o dispositivos sonoros, que son 4 tonos, es cuando voy en una urgencia o emergencia certificada, es decir, voy con una emergencia certificada y enciendo mis dispositivos sonoros, los cuales son 4 tonos. El tono de desplazamiento largo, que es ese desplazamiento largo, es cuando voy en una autopista y no llevo un tráfico a la defensiva, es decir, cuando mi desplazamiento simplemente es que estoy avisando que va una ambulancia. Ese dispositivo sonoro agudo y grave es para que lo escuchen de lejos y de cerca. El segundo es el dispositivo que hace es cuando llego a un tráfico y voy a avisar que los vehículos que van al frente van a escuchar mucho más fuerte este dispositivo de vehículo, lo van a escuchar mucho más enfrente, es decir, para dispersión de tráfico. El siguiente tono es el horn, que decía Henry, que es el que debe hacer de pedir prelación o de avisar que vamos a acercarnos a una intersección, ¿sí? Y que el vehículo va a un desplazamiento en el cual va a llegar la intersección y con el horn es el que hace que nosotros ayudemos a dispersar el tráfico. Y por último, el que decía Leonardo ahorita es el dispositivo de sirena manual, que uno lo oprime y hace el dispositivo de sirena largo y corto a la vez, que es el que avisamos cuando vamos llegando a un accidente o a un sitio en el que va a recoger un paciente o una institución de salud. Esos son los 4 dispositivos sonoros que nosotros tenemos que entender cómo es el desplazamiento. Ya los dispositivos adicionales sonoros que tenga la ambulancia son por añadidura, que no tienen quizás su respectiva normatividad, pero los 2 tonos de desplazamiento, largo y corto, son los importantes y los que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo los dispositivos luminosos para desplazamientos, para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Otra cosita que hay que tener muy en cuenta, muchachos, es cuando yo me estoy acercando a una institución de salud, debo apagar mi sirena aproximadamente 50 metros. La norma nueva dice que 50 metros antes de llegar, 50 o 100 metros antes de llegar a una institución de salud, por aquello de la alteración a los pacientes que se encuentran dentro de las instituciones de salud. Para eso utilizamos el dispositivo de una sola tonalidad para avisar que estoy llegando y no llegar ensirenados con luces de dispositivo largo, corto, de corto sonido, porque eso altera tanto a las personas que están en urgencias como a las personas que están hospitalizadas en los centros de salud. Y esto es normatividad, muchachos. ¿Sabían esto, muchachos? ¿O lo tenían más o menos en conocimiento? Es muy Sí, importante sí, que lo señor. tengamos muy en cuenta.
algo que es importantísimo para tenerlo muy en cuenta en los desplazamientos y sobre todo para que actuemos como tenemos que actuar de manera correcta en la utilización de los servicios sonoros. Sí, profe, yo también manejaba de ambulancia, aún todavía, y los carros de bomberos de emergencia. Muy bien. Entonces, muchachos, claros con eso. Profe, qué pena, permiso para hablar. Dígame. Adicionalmente, mire que hay una cuestión que debemos tener en cuenta y a pesar de que los decibeles, digamos que con que vienen los dispositivos sonoros de los vehículos de emergencia son bien altos, por encima de 84 decibeles, que es lo permitido digamos, en ruido en una ciudad. Hay vehículos que vienen tan aislados de fábrica para el ruido exterior que a pesar de que uno viene pitándoles encima, la gente que va dentro del carro no se da cuenta que el vehículo está encima de ellos pidiéndoles vía. Por eso me parecía muy buena aclaración la que usted hacía, y es que a pesar de que uno va ensirenado y con todas las luces, uno no debe asumir que todo el mundo lo vio y que todo el mundo está, digamos, consciente de que usted está en el paso. Por eso, Exacto. incluso cuando uno llega a un mismo, aquí en Bogotá, por decir algo, no sé cómo será en otras ciudades, pero aún con semáforo en verde en horas de la noche, es mejor disminuir la velocidad casi a cero y verificar que nadie se va a pasar ese semáforo antes de pasar los vehículos, ¿no? Muchas gracias. Exactamente. Exactamente, mira, Henry tocó algún tema muy claro. Esto pues, se presenta mucho, sobre todo en las horas de la madrugada, en la noche, cuando ya el tráfico ha disminuido mucho, ¿cierto? Muchas veces nos confiamos del tráfico, ¿cierto? No, pues está en verde y son las 2 de la mañana y yo avanzo. Y muchas personas llegan al semáforo y como vienen en la misma condición de que es madrugada, quizás se vuelan el semáforo y es ahí donde los accidentes ocurren bastante fuertes. Wilmer, te escuchamos. Sí, profe, nosotros en una ocasión tuvimos una capacitación con misión médica Ajá. y aquí por la geografía y por la situación de los grupos armados, los diferentes municipios, decían que las ambulancias traían pacientes aquí a tercer nivel, a la ciudad de Pasto, pero que al retorno ellos sí podían encender las luces para que los sean visibles y no sean, no vayan a ser atacados por algún tipo de un grupo armado, para que se Ok. identifique que era ambulancia. Ok, exactamente. Muy bien, Wilmer. Muchas gracias por la aclaración. Esto ya son situaciones diferentes o normatividades diferentes que cada una de las regiones por las condiciones de seguridad o de climatología o de acceso toman decisiones diferentes. Como dice Wilmer, van en un desplazamiento y activan sus luces completas para que sean visibles ante la situación y no vayan a ser objetivos militares. Entonces, algo muy bueno también para que lo tengan muy en cuenta, que cada una de las ciudades o cada una de las regiones o cada una de las empresas en las que ustedes trabajen tienen diferentes formas de acción, pero pues que es importante que ustedes conozcan cada una de ellas. Entonces, muchachos, volvemos a lo mismo, cumplimiento normativo, respeto a todas las normas de tránsito nos vigentes y a todas las normas que nos rían nosotros como enfermeros en cuanto a procedimientos, lo que hablábamos hace unos días, hasta dónde estamos nosotros facultados para llegar y hasta dónde estamos facultados para obedecer. Claros, el rol del conductor, el rol del enfermero y el rol del médico como tal en las decisiones que tomemos en cuanto a acciones con el paciente y sobre todo el compañero conductor o enfermero conductor o paramédico conductor o conductor solamente, respetar y cumplir las normas vigentes de tránsito. Y siempre, muchachos, con una conducción preventiva. Todos los que conducimos vehículos tenemos que siempre anticiparnos a la situación, siempre pensar en lo que puede llegar a suceder y no pensar después en lo que yo pude hacer y no hice. Importante esto. Entonces, trabajo en equipo, muchachos. Hace unos días les hablaba yo de esto. Ustedes, como actores operarios de vehículos de emergencia, sea cual sea la condición, sea ambulancia, sea carro de bomberos, o sea lo que sea, si estamos hablando de de seguridad, es simplemente trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Que simplemente respetemos los roles y los cumplamos. Y que nos estemos siempre sincronizados en ese tipo de situaciones, siempre previniendo riesgos,
tanto míos como los riesgos que le pueda ocasionar al paciente o los riesgos que pueda tener el entorno en el que yo me estoy guiando, lo que decía Wilmer ahorita, situaciones de conflicto armado, situaciones de climatología, situaciones de peligro en el momento de recorrer el accidente en una autopista de 5 carriles y el accidente fue en la mitad y no señalizamos o no pusimos, ¿cierto? Y el aseguramiento del paciente, siempre pensando en el paciente, en la comunicación efectiva, siempre la comunicación entre el equipo de trabajo debe ser muy buena. Algo, quizá que hago un paréntesis en este momento y es, muchachos, muchas veces nosotros tenemos compañeros en los cuales quizá o no confiamos o no nos guste trabajar o quizá simplemente es el compañero recochero, el compañero amargado, el compañero, pero muchachos, nosotros tenemos que dejar la parte de estabilidad emocional a un lado, quizá, o cómo decirlo, la parte del egocentrismo o la parte del yo lo puedo todo, yo lo hago todo solo, y pensemos que si estamos trabajando en una unidad, conductor y paramédico, paramédico y enfermero, o enfermero y médico, conductor y médico, independientemente de cuál sea la situación del traslado de pacientes, tenemos que pensar siempre en que nuestras acciones en equipo salvan vidas. Las decisiones que tomemos conjuntamente y las decisiones que hagamos sincronizadas y en equipo están enfocadas en salvar una vida, no en que yo la salvé y usted simplemente manejó. Ojo con eso, muchachos, porque es algo muy importante. La tripulación de ambulancia es el equipo completo de trabajo, sean 2 o sean 3, siempre esa tripulación es la que debe ser enfocada y la tripulación que debe estar siempre en pro de todo lo que tiene que ver con el traslado de pacientes, muchachos. Cuéntame, Henry. Profe, de pronto no una aclaración, sino simplemente un comentario. Incluso la Dirección Nacional de Bomberos Colombia tiene dentro del plan de formación para los operadores de vehículos de emergencia un curso que se llama COVE, conductor de vehículo de emergencia, enfocado a los bomberos porque hay una cuestión adicional y es que el adicional de operar el vehículo también tiene un adicional y es manejar la bomba del vehículo, ¿no? O la escalera en caso de que sea un camión escalera. Entonces, digamos, son unos riesgos y unas responsabilidades adicionales las que tiene el conductor operador del vehículo y el cálculo del agua, bueno, un poco de cálculos que se tienen que hacer ahí y ya la Dirección Nacional tiene un curso estándar para eso, precisamente buscando que la profesionalización de cada uno de los operadores, ¿no? Eso es a nivel nacional, señor instructor. Muchas gracias. Sí, Henry, muchas gracias por la aclaración. Sí, tuve la oportunidad de hacer el curso COVE en algún momento y es algo extremadamente importante, pues también estuve como bombero voluntario y tuve la oportunidad de trabajar con bomberos y es la parte de disciplina, la parte bomberil, me gusta mucho esa parte de bomberil por la disciplina y sobre todo por los roles que se deben identificar y la organización que se tiene en cuanto a la prestación de ese servicio. Me gusta mucho la parte de bomberil precisamente por eso, porque es como esa instrucción específica de lo que usted se tiene que encargar y el apoyo que usted tiene que brindar. Y sobre todo lo que dice Henry es cierto, la responsabilidad del maquinista es impresionante, es una de las responsabilidades muy grandes porque aparte de manejar el vehículo que lleva peso, lleva agua, lleva muchas otras instrucciones, también es el responsable del operador de la bomba. Y sin una bomba, ¿cómo vamos a apagar un incendio? Entonces, muchachos, muy buena esta parte del trabajo en equipo, para que lo tengamos muy en cuenta, porque si yo trabajo en equipo, si yo logro realizar ese trabajo en equipo, voy a lograr hacer un mejor trabajo y sobre todo pensando en que lo que les decía ahorita, estamos salvando vidas. Aquí vamos a hablar un poquitico de señales prioritarias y el uso racional del reglamento. Las sirenas se deben implementar única y exclusivamente en situaciones de emergencia, muchachos. Vuelvo y les digo, enciendo la sirena cuando realmente llevo una emergencia certificada. Si llevo un paciente lesionado con raspones en un accidente de moto y se raspó, y obviamente lo vamos a llevar a la clínica para que tenga una valoración posterior y siempre teniendo en cuenta la situación clínica del paciente y las posibles complicaciones, pero si el caso no lo amerita, pues esa sirena no debe ser encendida, simplemente desplazamiento con luces, dirigiéndonos hacia la clínica sin estresar al resto de los sectores viales, ¿cierto? Si ya es una emergencia o la empresa me dio la orden que por la gravedad del paciente encienda, pues ya obviamente es otra situación diferente, pero el uso de sirenas es algo que se debe tener siempre evitando la contaminación auditiva excesiva, es decir, no voy a encender sirenas si realmente el paciente no necesita la condición o si mi desplazamiento realmente no requiere que yo encienda una sirena. ¿Listo?
Las luces reglamentarias, muchachos, verificar el estado de esas luces, ¿cierto? Única y constantemente esas luces están encendidas en el momento en el que transporta el paciente o en los casos, como dice Wilmer, de vulnerabilidad por temas de seguridad en el entorno, ¿cierto? Pero siempre el vehículo de emergencia, ese es lo que nos distingue, ¿cierto? La diferencia de un vehículo de emergencia es ese letrero grandísimo que dice ambulancia, no el nombre de la empresa, sino el que dice ambulancia, ¿cierto? Y los dispositivos luminosos. Tener un vehículo de emergencia no justifica que tengamos que ser imprudentes y que nosotros somos los que vamos a pasar por encima de todo el mundo, ¿cierto? El riesgo de cualquier tipo de situaciones es simplemente alto. Nosotros tenemos un vehículo el cual puede ocasionar o podemos ocasionar accidentes, ¿cierto? En los cuales puedo resultar lesionado, lesionar a mis compañeros o lesionar a terceros. Muchachos, tenemos vehículos de emergencia, transportamos vehículos de emergencia, apeguémonos a la normatividad, apeguémonos a esas normas reales, porque las consecuencias que puede traer esto, económicas y procesos legales, aparte de eso, mis acciones como empleado de una empresa pueden ocasionar que mi empresa tenga que cerrar los servicios y no solo me quedé yo sin trabajo y me fui para la cárcel o tengo un proceso legal, sino que también dejé a mis otros compañeros sin trabajo porque mis acciones ocasionaron que me cerraran la empresa y cerraron la empresa, acabaron con el trabajo de muchas personas y sobre todo, y lo más importante, dañamos la vida del resto de personas. Entonces, la multa es el impacto económico, ¿cierto?, que nos va a generar. Los procesos legales es mi responsabilidad civil y penal de lo que mis acciones ocasionaron en terceros o en la empresa, ¿cierto? Que mi empresa cierre los servicios porque simplemente no cumplieron con la normatividad. Mi empresa sacó una ambulancia sin SOAT, sin póliza extracontractual. Vaya, trabajen así, muchachos, que eso no pasa nada y echen la bendición, ¿cierto? Y yo soy el responsable porque yo estoy conduciendo el vehículo, solo porque me dieron la orden. Simplemente si el vehículo no cuenta con las normas, pues no lo puedo conducir así. Y por último, ¿cierto?, dañar la vida de terceros por simplemente yo no acatar normas o por simplemente yo no ser la persona que debía haber sido en el momento en el que estaba prestando ese servicio. No estoy hablando solo de la parte de conducir, sino también de la parte de prestación de servicio como APH, ¿cierto? El incumplimiento pone en riesgo la condición y la operación. Es muy simple. Si una unidad no está adecuada, no puede salir. Si yo no tengo mis documentos al día, simplemente no puedo hacerlo, porque también ha pasado el caso que paran un conductor de ambulancia, resulta que tiene la licencia vencida. La empresa no lo verificó y a mí se me olvidó que la licencia se me vencía y se involucró en un accidente esa persona, grave para la persona y grave para la empresa. Entonces, muchachos, esto simplemente es la repetición de la repetidera, pero algo que hay que tener demasiado en cuenta. El cumplimiento protege a los actores, ya la parte del incumplimiento ahora, ¿a quién protege? Al paciente, ¿cierto? Protege al paciente, que yo estoy haciendo las cosas bien, yo saco el vehículo en buenas condiciones, yo opero el vehículo en buenas condiciones y los compañeros hacen el trabajo en buenas condiciones, pues protegemos al paciente. Al trabajador, reduce el estrés laboral, reduce los riesgos de accidentalidad, ¿cierto? Y el entorno operativo se vuelve amigable y seguro, ¿cierto? A la empresa, si la empresa opera de manera continua, de manera segura y de manera entre la norma, pues todo va a fluir de manera concreta y los riesgos, las demandas, las lesiones que causan riesgo laboral o todo eso van a disminuir y a la empresa eso le va a ser muy beneficioso en cuanto a acciones legales y sobre todo en la parte económica, ¿cierto? Y a la comunidad. Una empresa que presta servicios a la comunidad, hospital público, privado, bomberos, todo, con vehículos en buenas condiciones y con estándares completos, pues a la comunidad le va a ir muy bien porque pues tienen vehículos que van a servir en el momento que se necesiten, que van a prestar los servicios como se necesitan y sobre todo con personal capacitado y entrenado para atender todo lo que conlleve esa situación. Es algo muy básico, pero es algo que realmente es dado a que todo lo que hagamos es simplemente que la seguridad vial es un compromiso de salud, ¿cierto? Seguridad vial en actores de prestaciones de servicios de salud es una responsabilidad compartida, tanto de la empresa, tanto del trabajador y tanto de los compañeros, ¿cierto? Es un cumplimiento obligatorio, es algo que se debe cumplir, algo que la normatividad es clara y la normatividad se debe cumplir tanto para la empresa como para el operador. Cumplir las normas de tránsito no le quita nada. Ese afán quizá a veces conlleva a que las situaciones no salgan de la mejor manera, a veces sí, a veces no, pero siempre va a estar el riesgo, ¿cierto? Y es una cultura de calidad, muchachos. Esto que hemos hablado ya en 2 clases seguidas de la normatividad, del cumplimiento, de todo lo que tiene que ver con el técnico de seguridad de cada una de las empresas y sobre todo con esto es un compromiso que cada uno de nosotros mentalmente,
físicamente y emocionalmente debe adquirirlo y aplicarlo. Entonces, muchachos, importante, muy importante tener en cuenta este tipo de cositas, los códigos, la normatividad, los reglamentos y todo lo que hemos aprendido, porque eso nos va a convertir a nosotros en realmente APHs de calidad y en prestadores de servicios de salud, independientemente si es APH, si no es APH, si es conductor, si es enfermero, simplemente que es un compromiso de prestar un servicio de calidad y sobre todo calidad para nosotros mismos. Si nosotros trabajamos con estándares de calidad altos, siempre vamos a estar mejorando en situaciones en las que nos conlleva a que nuestro trabajo va a ser especial, va a ser legal, va a ser mejor y sobre todo va a tener un trabajo de calidad. Entonces, muchachos, eso era lo que tenía para compartirles hoy en esta clase. No sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional, alguien quiere decir algo más. Importantísimo todo lo que hemos hablado, lo que hemos recordado y aprendido hoy. Nuevamente, gracias a todos por los aportes que han dado. Créanme que siempre me gusta que las clases tengan ese tipo de situaciones en las cuales devengamos, debatamos y compartamos ese tipo de aportes, porque de eso se trata. Todos acá estamos en diferentes ciudades y eso es lo bonito de la virtualidad, que nos lleva a que nos acerquemos en muchas culturas y en muchas formas y que podamos compartir y sobre todo siempre estar aprendiendo y siempre estar mejorando. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos por la asistencia a esta clase tan importante y nos vemos el jueves para los de los APHs y el próximo martes nos vemos nuevamente en otra clase con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. Gracias por la explicación. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche, profe. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe, que gracias por el conocimiento, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. No, porque